¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 10, versículos del 31 al 42. Hoy vemos que los judíos querían apedrear a Jesús porque se manifestaba como Dios, y el Señor les hace ver que son sus obras las que dan testimonio de que sus palabras son verdaderas. Sin embargo, los judíos no estaban dispuestos a dejarse convencer ni por sus palabras ni por sus obras. Muchas obras buenas había hecho Jesús entre ellos. Había hecho milagros, curaciones, resucitado muertos. Pero el corazón de esos hombres estaba tan endurecido que nada de eso les valió. Esto es lo que el Señor llamaría el pecado contra el Espíritu Santo, que no tendrá perdón jamás. Cuando uno oye esto le puede parecer un poco duro, pues si Dios es infinitamente misericordioso, ¿cómo no va a perdonar este pecado? Vamos a tratar de explicarlo. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado del que ha llegado al techo de la soberbia. Es el pecado del que voluntariamente rechaza a Dios. No tiene perdón no porque Dios no esté abierto y dispuesto a perdonar, sino porque ese pecador no quiere recibir el perdón que Dios le ofrece. Se opone frontalmente a la luz. Prefiere permanecer en sus tinieblas antes que dejarse iluminar. Es lo que le sucedía a los fariseos. Tenían pruebas evidentes para creer en Cristo, pero no querían aceptarlas. Y nos dice el Evangelio que no podían creer porque sus obras venían siendo malas. Uno se asusta al ver tanta dureza, pero cualquiera de nosotros, hermanos, puede llegar ahí. Ellos empezaron por faltas pequeñas y poco a poco fueron cayendo en las más graves hasta acostumbrarse y llegar un momento en que ya no podían salir de ese estado. Vamos a ver un poco cómo es el proceso del pecado para que nos cuidemos de él. Consta de 11 pasos. Primero, sugerencia del pecado. Se me sugiere a mi entendimiento una idea, un recuerdo, una imagen de algo malo. Segundo, pensar. Ante esa sugerencia de lo malo, me entretengo en pensar en eso y surge entonces un sentimiento agradable, como un gusto por hacer esa cosa. Tercero, afecto. Siento gusto e inclinación por la cosa sugerida y pensada y comienzo a verlo como algo agradable. Cuarto, apetito o pulsión. Es la tendencia a apetecer la cosa, es decir, a querer hacerla. Quinto, consentimiento. Quiero eso malo. Aquí ya se comete pecado, aunque no llegue a ejecutar lo que he pensado. Sexto, ejecuto lo malo, lo hago. Es la consumación externa del pecado. Pero en el punto anterior, aunque no haya ejecutado la obra, como ya voluntariamente la quiero, ya peco. Por eso Jesús dice, el que mira a una mujer deseándola, ya pecó. Séptimo, costumbre o adicción. Es lo que se llama vicio. Es el hábito malo de repetir esa acción, ese pecado. Octavo, desaliento. Se pierde la esperanza. Ante la dificultad de la lucha comienza el alma a desalentarse debido a las derrotas continuas. Noveno, defensa. Comienzo a justificar mi conducta, que si soy débil, que es que ya es un hábito, que no tengo fuerzas, etc. Décimo, la jactancia. Ya no solo justifica el pecado, sino que se jacta de ello. Piensa, como muchos lo hacen, pues no debe ser pecado. Esto debe ser bueno. Y undécimo, el endurecimiento. Es la obstinación. Esto es a lo que llegaron los fariseos, la ceguera espiritual. Ante los milagros de Cristo deciden matarlo. Es el hombre que lo blanco lo ve negro y lo negro blanco. Es el pecado contra el Espíritu Santo, es la condenación en vida.
Por eso, queridos hermanos, temamos mucho el pecar y pidámosle a la Santísima Virgen que nos conceda la gracia de preferir morir antes que pecar mortalmente o de acostumbrarnos a un estado de pecado. Que nos conceda la gracia de luchar siempre contra todo lo que nos aparte de Dios, y si por nuestra fragilidad caemos, que nos arrepintamos con sinceridad.